por acompañarnos, gracias por estar atentos a los anuncios que hace el Gobierno de la República. Sabemos que ustedes, al igual que nosotros, trabajan 24/7 y que este país no se detiene, que las acciones en este país no se detienen. Ya esta mañana ustedes han tenido el balance de las emergencias, luego se ha planteado cómo estamos en el tema de salud y todo lo que viene en ese ámbito. Hoy, junto con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, queremos plantearles una visión de estatus de la situación financiera y fiscal del gobierno en el marco del anuncio que el día de ayer el presidente Bukele hiciera de la generación de una mesa de reactivación económica post-COVID. La pandemia y esta triple emergencia que estamos nosotros abordando y ante las cuales estamos haciendo frente y estamos haciendo todo para defender a la población, nos han golpeado económicamente. Esto ha sucedido en todo el mundo. No solo han cegado vidas, que es lo principal y que es el centro de nuestro trabajo, la defensa de la vida, sino también que nos ha golpeado económicamente. Nos plantea realmente escenarios complejos. Ha habido una disminución de ingresos que al día de ayer se calculaba en 556.9 millones. De esos 556.9 millones, 122 es una disminución de IVA, 290 es una disminución del impuesto sobre la renta y 143.9 son otros ingresos corrientes como derechos arancelarios a la importación, impuestos selectivos al consumo y otros. Este gobierno y este equipo de Hacienda, este equipo económico, ha hecho un gran trabajo administrando esos ingresos disminuidos, administrando y ajustando el presupuesto 2020, porque ningún país, ningún presupuesto de gobierno estaba preparado para hacerle frente al COVID-19, mucho menos hacerle frente a dos eventos de emergencia tan profundos como los que se han unido aquí en el país, las tormentas al COVID-19. Y se ha estado trabajando por atender todas esas necesidades y las demandas generadas. Se ha hecho un excelente trabajo, además de gestión, porque hasta este momento, y antes de referirme a la gestión, todo lo que se ha requerido para los hospitales, todo lo que se ha necesitado para los medicamentos, todo lo que se ha necesitado para atender las emergencias de lluvia, han sido un trabajo interno de readecuación de nuestro presupuesto y de la capacidad que ha tenido el equipo de poder generar esos recursos y entregarlos al servicio de la población. Pero también se ha hecho un trabajo excelente de gestión de recursos, precisamente para subsanar esas necesidades que ha ido generando el Estado y procurar ese escenario de reactivación y desarrollo por COVID. Hemos gestionado hasta este momento, y es importante que ustedes lo recojan, 1.624 millones de los 3.000 que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Estos recursos son un apalancamiento para aquellas necesidades del gobierno, son recursos para atender emergencia y son recursos para ver hacia adelante, para hablar de eso que les interesa a algunos y que solo en eso están fijados, la reactivación económica. De esos 1.624, nosotros hemos presentado 1.009, esto verde que ustedes miran, ¿verdad? Es lo que hemos presentado ante la Asamblea Legislativa, 1.009 de los 1.624. De esos 1.009 que están acá y que pertenecen a fondos gestionados ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ante el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y al Banco Mundial, solo
nos han aprobado y ratificado 389. Esos 389 que ya ingresaron van a ser dirigidos, como se los he dicho ya en otras ocasiones, para la emergencia, una parte, para subsanar necesidades de gasto del gobierno y para las alcaldías. El día de ayer, 116 millones fueron transferidos a las cuentas de cada una de las 262 alcaldías en la estructura que aprobó la Asamblea Legislativa. Cuánto se le dio a cada municipio, eso lo ha decidido la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros, y ya va a ahondar en explicación de toda la fiscalidad, nuestro ministro de Hacienda, pero nosotros en esencia queremos decir que el anuncio del presidente del montaje de esa mesa de reactivación económica post-COVID es fundamental. En esta mesa se va a expresar el consenso, el debate, la unidad en el pensamiento y en la acción, porque solo juntos podemos salir de un daño tan profundo como ha hecho el COVID y en este caso esta triple emergencia que nosotros estamos enfrentando. En esta mesa habrá participación de empresa privada, una empresa privada que va más allá de gremiales y también todos los que quieran participar de ella. Industria, comerciantes, artistas, pequeños y medianos empresarios, profesionales como médicos, ingenieros, maestros, agricultores. Es decir, es una mesa donde se va a discutir con todo el país lo que debe de suceder en el país. Una apertura a la discusión, a la construcción colectiva y al consenso permanente para que las medidas de reconstrucción de este país gocen del aval de todos. Y también nosotros vamos a tener el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Hago un llamado a la Asamblea Legislativa que realmente discuta urgentemente la autorización y nos apruebe y ratifique los fondos del BID y que nos ratifique los fondos del Banco Centroamericano y los otros organismos los cuales ellos ya tienen en sus manos. Este no es un endeudamiento para que el gobierno solamente subsane sus necesidades. Estos son recursos que van directo a la emergencia y directo al tema que todos queremos, que es caminar con seguridad y con respaldo hacia la reactivación económica del país. Gracias. Como bien ha dicho la comisionada presidencial, es importante tener un balance de la situación de las finanzas públicas y un balance de cómo está, digamos, la economía. Frente a eso, creo que es importante dar algunos puntos en materia de finanzas públicas que son de interés para todos. El primero, como bien ha dicho la comisionada, es la tendencia en la disminución de ingresos a raíz del golpe que hemos tenido por la pandemia COVID-19, que se ha dado en la actividad económica del país y se mantiene, según nuestras estimaciones, que las hemos informado con anticipación, que al final del año se puede registrar una pérdida de 990 millones de dólares. Eso implica que al día de ayer se mantiene esa tendencia y efectivamente tenemos 556.9 millones menos de lo que habíamos proyectado en el presupuesto 2020. ¿Dónde están las principales disminuciones que se registran a la fecha? Son 122.4 millones en IVA que se han dejado de percibir porque efectivamente el mes anterior, digamos, no hubo un movimiento en la economía que generara ese impuesto al valor agregado y 290 millones en renta, que fue lo que se dejó de percibir, digamos que debería parte de esos recursos recuperarse el 30 de junio, que deberán de pagar el 10%. Adicionalmente hay
143.9 millones en otros tipos de impuestos, derechos arancelarios a la importación, impuestos selectivos al consumo, al tabaco, a la cerveza, al alcohol, contribuciones especiales, entre otros. Y vuelvo y repito, la proyección de pérdida de ingresos al final del año se estima en 990 millones, que a esta fecha tenemos ya 556. Se mantiene la tendencia de la pérdida de ingresos establecida. Ese es el primer punto que es importante aclarar. El segundo punto es que a pesar de esta disminución de ingresos, el Estado debe mantener, digamos, el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno mantiene la firme apuesta de garantizar los recursos para atender la emergencia, destinando los recursos para la compra de insumos, atención a los centros de contención, inversión para la reconstrucción de la red hospitalaria y el financiamiento de los paquetes alimenticios que se está entregando a las familias más vulnerables. Sumado al COVID, como todos ustedes saben, nos encontramos enfrentando una nueva emergencia a raíz de los estragos ocasionados por ambas tormentas que ha afectado a más de 30,000 familias. Adicionalmente, es importante decir que estamos asegurando los fondos que se requieren para atender esta emergencia por tormentas y el domingo hemos dirigido 2 millones para atender la emergencia y vamos a llegar a 5 millones para atender la emergencia por tormentas. Y la necesidad de recursos que se requiera para seguir aportando para contribuir a la asistencia que se requiere de las tormentas, seguramente lo vamos a seguir haciendo con nuestros mayores esfuerzos. Esperamos que al cierre de junio, y este es un mensaje para todos los contribuyentes, la recaudación a través del impuesto sobre la renta pueda ayudar a cumplir los compromisos del Estado y poder asegurar los gastos que requiere el presupuesto 2020. Es decir, hay dos fechas de pago de impuestos. La primera es en los primeros 15 días del mes de junio, que deben pagar el IVA, para el IVA que se movió en el mes de mayo, y la segunda fecha es que tienen hasta el 30 de junio para pagar el 10% del impuesto sobre la renta. Y hacemos un llamado a todos los contribuyentes para que puedan acercarse a tributar y a pagar sus impuestos. El tercer tema, si bien hemos escuchado algunos mensajes políticos sobre que los recursos que existen en la Asamblea solo eran 389 millones, tal como la comisionada presidencial lo ha dicho, actualmente nosotros estamos trabajando con la autorización legislativa de los 3.000 millones de dólares, seguimos trabajando en llegar a consensos para la aprobación del financiamiento, pero hay que aclarar. De los 1.624 millones que estamos gestionando con organismos internacionales, si bien ha dicho la comisionada, hay 1.009 millones que entraron al proceso legislativo, que entraron a pasar todos los procesos que debe aprobar la Asamblea, que son tres votaciones. La primera vuelta para autorización, la segunda vuelta para ratificación y la tercera vuelta para la asignación presupuestaria de los recursos. Creo que es importante aclarar, como bien hemos escuchado en los distintos medios, que no hay más recursos en la Asamblea, que solo están los 389. Hay que aclarar que hay 550 millones del BID repartido en 3 préstamos, 2 de 250 y 1 de 50. Hay un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 50 millones. Esos dos tienen que, tanto BID como BESIE, tienen que cumplir todos los procesos, las 3 vueltas. Y hay uno con el Banco Mundial de 20 millones que ya está en el proceso de ratificación. Es decir, que le falta la ratificación y la asignación presupuestaria. Creo que es importante también aclarar, porque hemos escuchado que las tasas de interés a las que estamos entrando son muy altas, y es importante aclarar que el Fondo Monetario se obtuvo una tasa del 1.5%. El BID
se están teniendo a una tasa de 3.26, un crédito de 2.11, otro crédito y 2.11 el tercer crédito. El crédito del Banco Mundial de 20 millones a una tasa de 1.4, incluso menor a la del Fondo Monetario Internacional, y los créditos del BCE a una tasa de 3% y 2.25. Entonces, creo que es importante aclarar que los niveles expresados por algunos medios o algunas personas que atienden los medios de comunicación no son ciertas. Estas son las tasas de interés con las que estamos trabajando y es importante que la población lo tenga claro. Más importante aún, decir que la Asamblea Legislativa tiene pendiente de completar la fase de aprobación por un monto de 620 millones. ¿Cuáles son las condiciones? Este es el tercer punto de los mercados internacionales. Ciertamente, desde que comenzó la crisis, la percepción y el nivel de riesgo para todos los países emergentes aumentó. La percepción de riesgo de El Salvador en los mercados internacionales, sin duda alguna, ha comenzado a mejorar. Los mercados emergentes han salido al mercado y esto le da posibilidades a El Salvador para mejorar sus condiciones. El principal indicador de los mercados emergentes se llama el ENVI. El ENVI hace más o menos un mes y medio, El Salvador lo tenía en 1.103 puntos, más o menos. Al día de ayer, el ENVI estaba a 883 puntos, es decir, que las tasas de interés de riesgo, el riesgo para El Salvador comienza a disminuir. Y vamos a esperar, digamos, a que ese riesgo vaya disminuyendo. Estamos preparando el proceso de emisión de bonos en el mercado internacional a efectos de estar listos cuando se presente una ventana de oportunidad que nos permita salir al mercado en las mejores condiciones, en las condiciones más favorables para el país, en un escenario mundial que mantiene la pandemia por COVID. Es decir, hay que decirle a la población que esta administración de gobierno, que la administración del presidente Bukele, no se va a endeudar a tasas de interés que el mercado nos esté vendiendo de forma alta. Vamos a encontrar la mejor ventana de oportunidad. Y creo que es importante también decirlo. En materia de las letras del Tesoro, llegamos con el nivel de riesgo hasta 950 puntos. A este día, ya esos 950 puntos son 800 puntos. Ya bajamos 150 puntos básicos en el riesgo y la tasa de interés de las letras. Y vamos a seguir apretando, porque está mejorando la condición para El Salvador. Y el siguiente punto es cómo estamos en materia del balance fiscal y las perspectivas de crecimiento económico. Ciertamente hay informes del Fondo Monetario que nosotros respaldamos y estamos de acuerdo en que la economía se puede contraer más o menos menos 5.4%. Eso implica que va a haber una etapa muy dura, que ya la estamos viviendo, entre el segundo y tercer trimestre del año, en el cual la economía tiene que reconstruirse, porque los niveles de la balanza comercial están cayendo, tanto exportaciones como importaciones, pero el gobierno, como bien dice la comisionada, está adoptando medidas decisivas y focalizadas de tal manera que nos ayuden a mejorar esta situación a partir del reinicio de la economía. También estamos llevando a cabo medidas fiscales en materia financiera que nos ayuden a mitigar el impacto económico del virus, como es el tema del endeudamiento, como es el tema de reasignaciones presupuestarias, que nos ayuden a garantizar que el rol de la economía siga funcionando, el rol del Estado coadyuve a que esa economía siga funcionando. Posterior a la emergencia, creemos que debemos enfocarnos a la recuperación económica, ofreciendo fuentes de financiamiento con respecto a las perspectivas de crecimiento. De acuerdo con el Banco Central, seguimos manteniendo, digamos, nuestra expectativa de menos 5.4. Esto nos va a llevar
a tener niveles de déficit fiscal entre el 8 y el 10% y a tener niveles de deuda pública entre el 88 al 93% de la deuda. En ese sentido, una vez que la economía comience a trabajar, vamos a ir por los ingresos, vamos a ir por apoyar a las micro y pequeñas empresas, y por eso es importante la propuesta de Bandesal. La que se ha aprobado fortalecerá la capacidad para mejorar líneas de crédito directas para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, y que el fideicomiso que fue presentado con la iniciativa del presidente a través de la ministra de Economía pueda desarrollar, digamos, el fortalecimiento a los sectores productivos a través del tema salarial, a través de los créditos al sector formal y los créditos al sector informal. Y el último dato que quisiera expresarles es cómo vamos en materia de devoluciones de renta. Al cierre de mayo, 78.822 contribuyentes han recibido su devolución de impuestos sobre la renta, haciendo un total de 13.5 millones. Es necesario resaltar lo siguiente. Por primera vez iniciamos el pago de las devoluciones desde el mes de marzo. Es decir, mucho antes del 30 de abril es cuando iniciaban los procesos. Y lo principal que debo recalcar al final de la intervención es que el gobierno está trabajando arduamente para asegurar los fondos necesarios para salvaguardar la vida de las personas. Estamos haciendo todas las gestiones posibles que la ley nos permite para obtener los recursos para asistir a las personas más afectadas. Gracias. Seguimos garantizando las obligaciones financieras del Estado, pero este trabajo es de conjunto. Este trabajo requiere que los distintos órganos de Estado logren hacer cada uno sus procesos. No es posible que tengamos los recursos en la Asamblea desde hace más de 2 meses y no se hayan aprobado más que los recursos del Fondo Monetario. Entonces deben aprobarse, porque eso es lo que le va a dar la garantía a las obligaciones financieras del presupuesto. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos para el mes de junio una recaudación cercana a los 700 millones de dólares en IVA, más o menos. Perdón, de IVA y renta. Y no tenemos claridad si vamos a alcanzar a tener 300 millones. Probablemente rondemos entre 100 y 200 millones de recaudación. ¿Saben cuántos son los salarios del sector público? 211 millones mensuales. ¿Cuánto hay que pagar de deuda pública? 94 millones mensuales. Entonces, necesitamos el apoyo de todas las instituciones del Estado para poder cumplir. Porque no solo depende del esfuerzo que hagamos como órgano ejecutivo. Yo se los dije, no lleguemos al momento en que haya una imposibilidad material de cumplir las obligaciones. Y se los he venido repitiendo y no sé de qué forma expresarlo para que logren entender que no es un tema de que no queremos pagar una cosa o la otra. Lo que sí tenemos es una prioridad. Estamos cumpliendo todas las obligaciones que podemos, pero sobre todas las cosas, ante una imposibilidad material, vamos a cumplir aquellas que tienen dirigidos los recursos a garantizar a la población vulnerable. Y estoy seguro que en eso está salud, obra pública, seguridad, defensa, que son las instituciones que están de cara a las emergencias. Entonces, hago el llamado, como lo ha hecho la comisionada, a que salgamos con las aprobaciones. Son 3 vueltas. 3. ¿Cuánto tiempo se requiere para llevar 3 vueltas en la Asamblea? Si llevamos 2 meses y no se ha aprobado una, aparte de lo del fondo. Entonces yo creo que es importante aclarar que para garantizar la sostenibilidad financiera del Estado es un esfuerzo de los 2 órganos órganos de Estado. Y eso implica que todos debemos de cumplir la ley.
y todos debemos colaborar con que se cumpla y de forma efectiva. Seguimos con César Madrid, de Canal 33. Y el tema de los municipios, yo sí creo que hay que reestructurar la IFODES, hay que modificar la distribución, porque ya no está acorde. Eso se hizo en base al censo de 1990, en el cual la población se creía que era distinta, la población era distinta. Y estamos claros que ante esta emergencia, como lo mencionaba ayer la comisionada, nos hemos dado cuenta que hay otra población que no está censada, es decir, que hay una población de pobreza la cual no estaba en los números, y eso hay que llevarlo a la distribución del FODES. Que el criterio que ha primado a la hora de reestructurar, de reorientar recursos al interior del presupuesto 2020 ha sido garantizar la vida, antes que cualquier otro tema, y no me refiero en este caso a ningún tema en específico, ni a ningún tema en especial, pero antes que cualquier otro proyecto que podía haber estado ahí, como un presupuesto, como un proyecto, se ha privilegiado reorientar los recursos y responder a los requerimientos que nos ha permitido defender la vida. El Salvador ha ido tomando las acciones y ha aplicado las políticas más efectivas y ha sido reconocido mundialmente, y estamos hasta este momento en condiciones donde no hemos pasado a la fase 4, que es cuando nuestros hospitales ya no pueden absolutamente absorber ninguna de las demandas y se ven esos cuadros tan dramáticos que en otros países lamentablemente han sucedido. Eso es lo primero. Lo segundo es que en ese sentido, al tener una pandemia, al tener una emergencia como la que hemos tenido, se ha reorientado y se ha reclasificado las obligaciones para orientarlas, para que todo el gobierno, porque todas las carteras de gobierno están trabajando en función de la emergencia, puedan también seguir aplicando sus obligaciones. Educación tiene plataformas educativas que ha implementado, Agricultura ha seguido trabajando, y así cada una de las carteras donde ha sido posible, es urgente y es necesario que lo sigan ejecutando, lo han hecho, pero donde hemos tenido que reorientar se ha hecho, y el criterio, repito, es ese: defender la vida, garantizar la vida de los salvadoreños. Definitivamente no. Creo que hay que aclararlo a la población, no es un tema que esté en nuestro marco fiscal, y creemos que no estará, digamos, este tema. El presidente ha sido claro en que jamás va a poner un impuesto que afecte a la población más vulnerable, como es el IVA. Y seguramente el presupuesto 2021 tendrá que ser mucho más eficiente, y eso implica, digamos, trabajar un presupuesto enfocado a 3 planteamientos básicos: el tema de la seguridad, el tema de la reactivación de la economía y reconstrucción de la misma, y el tema del bienestar social de la población. Hacia ahí va a tener que haber un planteamiento de medidas de trabajo en el presupuesto del 2021. Mire, vuelvo y repito, el tema del presupuesto 2021 tendrá que llevar a cabo una reingeniería que nos haga enfocar los objetivos de trabajo de tal forma que podamos ser más eficientes. En materia de letes, no sé de dónde sacará el dato, espero que el dato no lo haya sacado el Ministerio de Hacienda. Si es así, pues seguramente hay un error, como usted lo ha dicho, porque yo tengo el dato, digamos, al 31 de mayo, y puedo mostrarlo si ustedes lo quieren ver. Es de 1.448 millones de dólares en letes. Me voy a quedar así unos 10 segundos por si ustedes quieren alcanzarlo a ver, ¿verdad? Creo que es importante mencionar eso. Con el tema de si estamos haciendo aprobaciones en materia de salarios, de personal, en el marco de las emergencias sí, se están haciendo.
El resto pues prácticamente sigue congelado. Y con el tema de la inversión pública, cuando se reinicie la reactividad económica, cuando se reinicien las actividades, la inversión pública debe volver. Y va a volver este mismo año. No vamos a esperar al 2021. En el momento en que se diga la economía se reinicia, la economía se reactiva, entonces vamos a volver a generar inversión pública, porque la inversión pública hay que tener claro que juega un rol catalizador de la inversión privada. Y en ese sentido la inversión pública, al nomás reinicie la economía, en ese momento se va a reiniciar la inversión pública. Y el siguiente año seguramente será complicado, pero vamos a hacer todas las medidas para que tengamos un buen presupuesto. No tengo el dato del servicio de la deuda, pero seguramente va a rondar, como no hay un vencimiento de título de deuda pública, va a rondar lo mismo de este año. Lo de los letes solamente si se va a hacer rollover con el saldo que hay ahorita o se va a hacer una reestructuración. Vengo 3 años pidiendo la reestructuración y ustedes lo saben bien. Y lo vamos a seguir pidiendo. Finalmente, reiterar que como gobierno nosotros estamos conscientes que nuestra mayor riqueza es la población, que la inversión social prioritariamente nosotros la vamos a seguir dirigiendo a salud, a educación, a seguridad, a la formalización de la economía para darle oportunidad a esos grandes contingentes que han estado excluidos y que son precisamente en esa visualización hacia la economía doméstica lo que nos va a poder sacar adelante. Quiero reiterar la importancia de la mesa que ha anunciado el presidente ayer, de la mesa de reactivación económica. Esta mesa es una mesa plural, una mesa que construya, una mesa que diagnostique precisamente los efectos, los estragos y los grandes golpes que ha tenido todo nuestro mundo. Nuestro mundo ha cambiado y no lo podemos nosotros delinear y no lo podemos hacer solo. Por eso esta mesa confirma la apuesta del presidente Bukele por el diálogo, por la construcción de acuerdos, porque para salir de esta crisis, así como ustedes la han estado escuchando ahora, necesitamos el concurso de todos, necesitamos el apoyo y la sintonización y la claridad de todos los sectores. El gobierno abre sus puertas y abre entonces su decisión a la construcción de una gran mesa de reactivación económica post-COVID.